Muchas gracias. Es un tema que hemos abordado a lo largo de lo que va del año. Ya son 6 meses de lo que va del 2013 y seguimos escuchando en los titulares esas historias de asaltos en los buses que afectan a los usuarios, a los pilotos y también a quienes están detrás de ellos, a la familia. Nosotros hoy vamos a analizar, vamos a hablar del lado humano de este problema que afecta a nuestra Guatemala. El jueves pasado en la ciudad hubo caos vial, la gente no sabía por qué razón hasta que escuchábamos que era precisamente porque una arteria principal de la ciudad había sido cerrada debido a la muerte de una señora que saltaba de una camioneta por temor a ser asaltada. Alguien se subió a esta unidad a asaltar, ella no quería pues que la despojaran de sus pertenencias, saltó, cayó a la banqueta y así perdió la vida. Son historias que quizá no conocemos, historias que ocurren día a día y de las cuales no nos damos cuenta o no nos informamos. Y precisamente esta mañana lo queremos abordar y para ello hemos invitado a Edgar Guerra, defensor de los usuarios de transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y también a Lilian Pérez de la Asociación de Viudas de Pilotos. A ambos muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias. Muy buenos días, Lilian, gracias por estar aquí con nosotros. Si te puedes sostener el micrófono así, te podemos escuchar. Un largo viaje para ti, yo sé que viajaste desde muy lejos para estar con nosotros esta mañana y te lo agradezco madrugando. Empiezo contigo, Lilian, para que nos cuentes lo que no conocemos, esa realidad que quizá no se menciona en los diarios, en los informativos. Cuéntanos rápidamente tu historia. ¿Cuál es tu historia, Lilian? Bueno, muchas gracias por invitarme al programa, pues con mucho gusto estamos aquí desde la madrugada. Pues parte de la situación que vivimos todas las mujeres cuando nos quedamos en el abandono, porque se queda en el desamparo total cuando uno pierde al esposo y es el único sostén de la casa. ¿Cuándo ocurrió lo de tu esposo? ¿Cuándo fue? Bueno, la situación mía es muy diferente a la situación de violencia. Mi esposo era piloto, pero él murió de cáncer en el páncreas. Okay. Pero no me hacía indiferente a la situación que vive cada una de las mujeres, compañeras, esposas de pilotos. Y sí, la verdad es de que es muy difícil sacar adelante sola a los hijos, porque la situación a como está la vida ha sufrido un gran distanciamiento de la familia, uno cuando uno ya se queda solo, ¿verdad? Porque claro, la familia lo apoya a uno unos 2, 3 días o un mes y mucho, pero de ahí uno tiene que enfrentar la vida solo. Y cuando hay varios niños, a veces la situación económica es lo que más le afecta a uno, y esto ha llegado a afectar a muchos niños que incluso dejan de estudiar para poder aportar ese recurso económico a los demás hermanos o a la mamá o para pagar alquiler, ¿verdad? Entonces esto afecta psicológica, emocional y económicamente a todas las familias. Claro, no es solo una cifra más, ¿verdad? De las cuales escuchamos así, quizás se trata muchas veces, ¿no? Sí. Muere el piloto, muere algún usuario, se unen a estas cifras que ciertamente son alarmantes y ahí quizás se queda, no vemos muchas veces lo que hay detrás y esa historia que nos estás comentando. Edgar, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cómo ha ido evolucionando, digámoslo de esa manera, la violencia en el transporte urbano desde que inició esta gestión del gobierno y de lo que va del año? ¿Cómo ven ustedes las cifras? De hecho, la institución de Procurador de los Derechos Humanos está muy consciente de este tipo de situaciones y a través de la Defensoría se le está dando el enfoque que debe dársele de preocupación principalmente, en donde esa preocupación debe convertirse en las autoridades competentes en acciones, pero de unas acciones que realmente vengan a modificar y a resolver el problema. Esto, si bien cabe la palabra, ha evolucionado el tema o el fenómeno del asesinato de pilotos, que va vinculado a muchas extorsiones, también a venganzas personales, a crímenes de tipo pasional, pero en contraposición, pues no ese es el sentido, es el dinero el que mueve ese tipo de temas, y se ha perdido mucho la sensibilidad humana, en donde los guatemaltecos creo que debemos de enfocarlo no solamente en datos, los datos son útiles, pero para medir la magnitud del problema. Acá estamos hablando de que solamente en el mes de mayo en el transporte urbano asesinaron a 10 personas, 10 seres humanos, y heridos quedaron 7, y del transporte exurbano 21 personas en el mes de mayo y 12 quedaron heridas. En junio van 3 personas asesinadas
un herido. O sea, está complicada esa situación, eso en el urbano, en el exurbano 6 personas asesinadas y 7 heridas. Eso quiere decir que van incrementándose la cantidad de hechos de violencia, y eso sumado también que muchas de las bandas, se tiene información, también se movilizan. El tema de extorsiones, que significa de 10 a 15 millones de quetzales al año en producto de extorsiones, y el tema de asaltos a autobuses, que muchas de estas bandas están vinculadas a ese tipo de asaltos, en donde se han dado incluso secuestros de autobuses y violaciones dentro de autobuses de transporte colectivo, principalmente exurbano. Esto quiere decir que los guatemaltecos debemos exigir a las autoridades, es decir, al Estado, que actúe realmente como debe ser para resolver ese tipo de problemas, en donde se ha traducido en violencia. Tenemos el lamentable caso de un usuario de transporte que se tiró del autobús, se lanzó del autobús en marcha, porque estaba siendo asaltado. Ya estamos llegando a niveles de psicosis extrema. Exacto, los nervios que invaden a los usuarios que van en estas unidades, ¿no? No me puedo imaginar tampoco, bueno, el temor quizá también de los pilotos, que muchas veces son el mayor blanco de estos asaltantes, pero sí estamos hablando, tú lo mencionas, y esa palabra excelente para describir la psicosis que se está viviendo por la situación actual, ¿verdad? Sí, y hay una situación también complicada, que ahora hay un llamado al pueblo de Guatemala realmente a través de ese valioso medio de comunicación, en donde tengan cuidado con sus tarjetas de débito y crédito, porque ahora están asaltando en autobuses. Principalmente tenemos información de la ruta de la costa sur, el Pacífico, el Palín, Escuintla, Amatitlán, Villanueva, y un llamado a las autoridades también, Retiro Nuevo, Mazatenango, Santa Rosa, en donde los asaltantes están exigiendo tarjetas de crédito y débito, teléfonos celulares y dinero en efectivo, esto con la intención de, como ya viene el bono 14, ellos están pensando en clonar las tarjetas o usarlas para cosas que no deben, es decir, para sacarle el dinero al pueblo de Guatemala, todavía encima de las penas que ya vimos, la canasta básica y otro tipo de temas que afectan al pueblo de Guatemala. Claro, Lilian, bueno, después de pasar lo que pasaste con tu esposo, entonces decides abrir esta asociación de las viudas de pilotos. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes? ¿Qué tipo de apoyo ofrecen ustedes a las señoras que quizás estén atravesando una situación similar a la tuya? Bueno, como asociación nosotros no contamos con ningún recurso económico como para ofrecerles dinero o víveres o algo. Pero sí ese apoyo, me imagino. El apoyo moral, la asesoría para que ellas puedan gestionar su seguro, donde puedan capacitarse, el apoyo psicológico que se les trata de buscar con apoyo de la universidad, que muchos practicantes a veces buscan el espacio para dar ese... por medio de sus prácticas, dar ese apoyo. Entonces, se aprovecha ese recurso humano para apoyarlas. Y las capacitaciones en formación humana, porque nosotros consideramos de que no es solo darles dinero o víveres o apoyarlas económicamente, sino que ellas necesitan de raíz una formación humana, sacarles ese dolor, que ellas entiendan de que tienen una amiga, una persona que les va a apoyar ahí en la asociación. Nosotros no tenemos ahora un espacio físico de la asociación, porque como no manejamos recursos, se nos hace bastante difícil tener el presupuesto para una oficina, teléfono y todo, pero siempre estamos en comunicación. Nos aliamos con otras organizaciones para los espacios para las asambleas, y eso es el trabajo que hacemos. Y por ejemplo, fin de año les hacemos su actividad de fin de año. ¿Y tienen algún acercamiento por parte de las autoridades? ¿Les han ofrecido algún tipo de ayuda? ¿Ustedes qué también han solicitado de las autoridades? Bueno, precisamente ayer ellas fueron a recoger la bolsa de víveres, que la mayoría reciben su bolsa de víveres, y varias de las que reciben víveres se quedaron en el programa del Ministerio de Desarrollo. Son las señoras que ya recibieron el beneficio del bono que se les daba de subsidios familiares, de 300 quetzales por niño, que ese acuerdo todavía está vigente, y es la forma en que el Estado está apoyando. Y lo que nosotros hacemos como organización es reforzar ese apoyo con capacitaciones y la formación que se les da a ellas, y buscarle becas de estudios a los niños que quieran seguir estudiando. Y ellas también, que a veces, por ejemplo, el INTECAP nos apoyó bastante con darles algunas capacitaciones y formación técnica algunas, pero no las puedo tener solo capacitadas porque necesitan sobrevivir. Y las oportunidades de trabajo, que primeramente Dios esperamos de que en esta feria de empleo del Ministerio de
de trabajo, pues varias logren consigan una oportunidad para poder sacar adelante a esa familia, porque me imagino que sí es difícil de un día para otro perder ese sostén, ¿no? Porque salen los esposos y uno esperando que regresen a casa y no regresan, ¿verdad? Lo más difícil que nos ha tocado vivir es cuando un piloto sobrevive, porque hay algunos casos donde quedan cuadraplégicos, donde encima de ya no aportar ese recurso se vuelven una carga más para la familia. Entonces, en esos casos sí quisiéramos nosotros hacer un llamado al gobierno que se tome en cuenta a todo este tipo de problemas que hay con estas familias que tienen pilotos con este problema, que han sobrevivido, pero son personas que quedan incapacitados para trabajar. Perfecto, un punto muy interesante, Edgar. Entonces, para resumir esto, ¿se han tomado acciones concretas por parte de las autoridades para frenar este problema? ¿Qué dices tú? Porque siempre que tocamos el tema hablamos con las autoridades y nos vienen a hablar mil maravillas de que sí, de que van a reforzar, de que los agentes... ¿Crees tú que se han tomado acciones concretas para frenar este problema? Pues, dos cosas. La primera, creo que de parte de la institución de Procurador de los Derechos Humanos se ha atendido a Lilian Pérez y a la Asociación de Viudas de Pilotos y se les ha tratado de apoyar. Ahora, lo que hay que ver es, uno, el primer tema, que el Ministerio de Gobernación ha hecho tal vez un esfuerzo mayor que otros gobiernos en algunos sentidos, pero ha resultado insuficiente. Y es mi opinión, creo que ha habido un repunte, porque ese dinero fácil en el tema de extorsión, dinero fácil entre comillas, derivado de la sangre de seres humanos, la vida de seres humanos. Entonces han proliferado, han crecido la cantidad de bandas que se dedican a esto. El año pasado se decía por parte del Ministerio Público que eran 117 bandas que se dedicaban a ese tipo de temas. Ha habido algunas capturas por parte del Ministerio de Gobernación, pero resultan insuficientes para la cantidad del tamaño del problema. La otra situación, que el Ministerio Público no ha tenido la capacidad para decirle al pueblo de Guatemala, miren, esto viene de tales bandas, o identificar las estructuras, como bien lo han hecho con otros temas, en el tema de narcotráfico, por ejemplo, deberían de hacerlo en el tema de sicariato y extorsión, que eso no está nada complicado, realmente. Incluso ellos han demostrado que dentro de las mismas cárceles operan este tipo de bandas, o sea, ¿por qué no tienen el control? Hay un llamado de atención tanto al Ministerio de Gobernación como al Ministerio Público para que se coordinen y realmente le den una respuesta concreta al pueblo de Guatemala. Perfecto, ambos les agradezco mucho haber estado con nosotros esta mañana. Muy amable. Seguramente otro lado de la historia que no escuchamos con mucha frecuencia. Lilian, te agradezco mucho, y también esa fortaleza que tienes para poder apoyar a las mujeres que atraviesan una situación como estas, porque como dijimos, no puede ser fácil, y seguramente en la PDH pueden conseguir más apoyo y también los contactos de Lilian para poder en algún momento buscarte o solicitar la ayuda a las personas que quieran quizás saber más de la organización. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a cerrar esta mañana con la pregunta del día, como lo hacemos siempre a través de nuestras redes sociales. Y le queremos preguntar que si considera que se están implementando medidas eficaces para contrarrestar la violencia en buses de transporte público. Déjenos saber. Más adelante vamos a estar compartiendo esas opiniones y respuestas. Vamos ahora con más.